Buenos días, ¿cómo están, iglesia? Qué alegría verlos. Nos goza a nosotros poder ver a la iglesia reunida, también a las personas que están en transmisión. Nos goza saludar. Antes de empezar esta enseñanza, por favor, ahí sentado, extienda su mirada al que está al lado, al que está cerca a usted y salúdelo. Al que está cerca, mándele un saludo con la mano, batiendo su mano. Es de verdad un privilegio nosotros como iglesia poder volver a reunir. Ha pasado muchas cosas en estos 6 meses. Ya casi no nos habíamos visto. Saben ustedes que ahora soy papá, gracias a Dios, mi hijito. Y esta es la primera predicación que voy a dar siendo papá. Entonces, es que no cambie mucho la enseñanza, pero pues es un gozo. Vemos también nuevas bebés acá que nos acompañan y es un gozo también ver cómo la iglesia del Señor sigue prevaleciendo firme a pesar de las diferentes circunstancias que se puedan presentar, a pesar de la oposición que los mismos gobiernos quisieran poner. La iglesia va a permanecer firme hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si abrimos la palabra de Dios? Vamos a Hebreos capítulo 11 y en este tiempo meditaremos en las Escrituras. Espero que usted esté listo. Tal vez los que estamos acá reunidos tendremos menos distracciones. Sin eso decir que posiblemente tendremos algunos momentos en que tenemos para el día de hoy a través de la palabra de Dios. Nosotros desde hace algunas semanas hemos venido meditando en Hebreos, y el capítulo 11 de Hebreos, como lo hemos estudiado durante varias semanas, nos presenta cómo actuó la fe en diferentes momentos y en diferentes épocas del Antiguo Testamento. Usted recordar que en el versículo 3 de Hebreos del capítulo 11 empieza relatando el autor acerca de la fundación del universo, y la fundación del universo fue creada por fe, fue creada la palabra de Dios. También el autor de Hebreos nos hace un recorrido por varios personajes como Abel, también como Enoc, como Noé, como Abraham, los patriarcas, Isaac, Jacob. También hemos hablado acerca de José y cómo actuó la fe en ellos y en los que lo rodeaban. Luego nos habla acerca de el Éxodo. Ya hemos pasado Génesis, continuamos con Éxodo y nos habla de Moisés. Y hoy llegamos a Josué y el pueblo de Dios, quienes derribaron el muro o los muros de Jericó, y una mujer muy particular llamada Rahab, la ramera. También quiero mencionar que en Hebreos se presenta la fe que guía. Eso lo hemos estudiado unas semanas atrás. También la fe genera verdadera adoración. No podemos tener una adoración verdadera si no tenemos una fe verdadera en Cristo Jesús. Hablábamos acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y otras características más acerca de la fe que hemos estudiado. Así que si no ha podido ver algunas enseñanzas anteriores, le invito a que las pueda revisar durante esta semana y poder recordar acerca de la importancia de la fe para el pueblo de Dios, para nosotros como sus hijos. A modo de introducción, quiero mencionar que en este mundo cada vez reluce el pecado y la libertad.
conocemos y hacemos parte tal vez de gobiernos y entidades corruptas que sacan provecho de una situación tan terrible como es la pandemia que estamos viviendo. Ellos se aprovechan de esa situación robando, teniendo corrupción, dando como alimento carne de burro, y ellos lo hacen para enriquecerse. También vemos que hay ciudadanos que se matan entre sí. Y además de eso, películas y series que no solo invitan a la promiscuidad, eso ya lo hemos visto durante muchos años, sino que ahora hay series y películas que invitan a los niños a una vida promiscua. Las teorías y las soluciones para que este cambie siguen presentándose. Y no sé si usted tal vez tenga una solución para esa situación mundial, esa situación también como país, esa situación también como capital, como ciudad. Ahora, yo pienso que un profesional de ciencias políticas diría que necesitamos gobiernos sin corrupción y eso va a solucionar el problema de este mundo. Una persona moralista diría que necesitamos mayor educación y necesitamos principios éticos. Y aunque la Biblia no nos habla acerca de que esta sociedad va a mejorar, sí nos habla acerca de un grupo de personas que están llamadas a vivir bajo el reino de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y este pueblo no debe ajustarse a lo que esta sociedad está enseñando. Usted y yo estamos acá invitados a vivir una vida cada día por la fe en Cristo Jesús. Él, quien venció la muerte y nos rescató de la ira eterna. Hoy el tema acerca de la fe, enmarcado en el capítulo 11 de Hebreos, continúa. Y vamos a estar hablando acerca de la fe que conquista y rescata. Esa predicación tiene como título La fe que conquista y rescata, desarrollado en 2 puntos. La conquista del pueblo, resultado de la fe, y el rescate de Rahab por la fe. Ahora, acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 30 hasta el 31. Espero que todos podamos ir a las escrituras, vamos a leerlo todos a una sola voz, a tenerlo listo, este pasaje para leerlo. Hebreos 11, 30 al 31. También lo pueden ver en sus pantallas. Leámoslo todos, por favor. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los obedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hagamos una oración. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por el espacio que nos has regalado para conocer de tu palabra, para escuchar de tu palabra. Es un espacio también en que queremos buscar la gloria tuya, queremos buscar la gloria de Dios, exaltar al Dios viviente, glorificar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. En esta mañana estamos unidos también al frente de tu palabra, rogándote, Señor, habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, habla a cada uno de los que estamos acá. Señor, trae fe a nuestras vidas, trae fe a nuestras familias, trae fe a cada uno de nosotros. Necesitamos cada día más de ti, necesitamos de tu presencia, y en esta mañana rogamos que por tu Espíritu Santo nos guíes al arrepentimiento, nos guíes al conocimiento de tu verdad, nos guíes a tener una correcta
enseñanza y también una correcta práctica en tu día a día acerca de tu palabra. Esto lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a disertar en este tiempo en los dos versículos que usted y yo acabamos de leer. Entremos al primer punto de esta predicación. La conquista del pueblo fue resultado de la fe. Este relato de Hebreos nos presenta un primer acontecimiento. Usted lo puede ver ahí en el versículo 30. ¿Cuál fue ese acontecimiento? Las murallas de Jericó cayeron. No obstante, tiene algo bien diferente a muchos comienzos de pasajes anteriores. Usted y yo podemos estar recordando cómo empezaban otros pasajes, y por ejemplo decía por la fe, Jacob, por la fe, Abraham. Y acá en este pasaje no nos dice, no nos menciona una persona en particular, sino que nos presenta que la fe actuó en todo un pueblo. La Nueva Versión Internacional dice así: por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Y no quiero pasar de acontecimientos sin tener unos segundos para contemplarlo, para que usted y yo lo contemplemos y, si es posible, dimensionarlo en un grado. Todas las murallas de una ciudad cayeron por la fe. Todas las murallas de una ciudad cayeron. Qué asombroso es este acontecimiento y sin lugar a duda fue un acontecimiento que llamó la atención de muchas personas. Josué capítulo 6, versículo 1 dice: ahora Jericó está cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Note el énfasis que se hace en este versículo 1 del capítulo 6. Estaba bien cerrada, estaba bien fortificada esta nación. Quiero hacer un paréntesis y mencionar que voy a estar leyendo algunos versículos de la Biblia para nutrir y contextualizar este mensaje. Sin embargo, le pido que si puede y si tiene bien, los anote, los tenga en cuenta para revisarlos más adelante. Pero no los busque en este momento todos, porque vamos a mencionar varios pasajes, bastantes pasajes, y esto puede generar en usted distracción. Y queremos que estemos atentos a este mensaje que el Señor nos tiene a través de su palabra. Continuemos. El pueblo de Israel no tenía ni la más mínima probabilidad de derribar ni atacar esa ciudad amurallada con sus propias fuerzas. Este pueblo no lo podía. Y no sobra mencionar que este acontecimiento fue real. Ese acontecimiento no es parte de una leyenda, tampoco es un cuento imaginario creado por un grupo de personas. Nosotros por fe creemos, e históricamente se puede comprobar que los muros de Jericó cayeron. Dios actuó así para cumplir su promesa, la promesa de una tierra prometida para su pueblo. Es importante ver que los muros derribados no fueron resultado de una estrategia o tal vez una innovación que provino de la mente de un hombre o un grupo de personas. De hecho, si este pueblo no era conocido por alguna característica de guerra o de estrategia militar, este pueblo era conocido porque tenía un Dios poderoso, quien tiene todo poder, quien tiene toda autoridad. Las naciones temían a este Dios. Así usted y yo estamos llamados a ser reconocidos no por nuestras habilidades, ni por nuestras pertenencias, ni tampoco por nuestros logros acá en la tierra, sino que estamos llamados a ser reconocidos por el Dios que adoramos. ¿Cuántos de los que nos rodean
le rodean a usted, hermano, le reconocen por adorar al Dios verdadero. Somos el pueblo reconocido por el Dios que adoramos. Ahora quisiera imaginar un poco en este mañana y quiero traer a la idea en este momento un canal de comunicación, tal vez, imaginemos que está interesado en reportar este acontecimiento de que Canaán y específicamente Jericó iba a ser conquistada. Ellos envían un periodista para cubrir ese acontecimiento. Ese reportero entrevista a Josué y le dice: bueno, ustedes están al frente de una ciudad, esta ciudad está amurallada, está bien fortalecida. Ahora cuénteme, dice el periodista, ¿cómo es que ustedes la van a conquistar? ¿Cómo la van a poblar? A lo que Josué responde brevemente en una frase: nuestro Dios dijo que debemos dar durante 6 días una vuelta a la ciudad y el séptimo día daremos 7 más y así caerá. ¿Se puede imaginar la cara de este periodista? Seguro al instante comunicaría al canal de comunicación y le diría: tiempo perdido, este señor Josué está loco, este señor Josué está imaginando. La entrevista no la podemos publicar, esta entrevista es absurda. Miremos en detalle el contexto de ese extraordinario acontecimiento. Previamente a este acontecimiento, a que las murallas de Jericó fueran derribadas, vemos que Josué escuchó atentamente la palabra de Dios. Los muros derribados fueron el resultado de la promesa de Dios a su pueblo de habitar Canaán. Jericó era una de las ciudades a conquistar. Y el pueblo de Dios, usted y yo podemos recordar que había pasado un éxodo, había estado durante 40 años rodeando el desierto por su incredulidad mientras se levantaba una nueva generación. Moisés, después de este éxodo, muere. Y ahora quien iba a llevar el liderazgo es Josué, quien es comisionado por Dios para ir a conquistar la tierra prometida a los patriarcas. Josué capítulo 1 versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El pueblo de Dios, bajo el liderazgo de Josué, atraviesa el río Jordán de la misma manera en la que atraviesa el Mar Rojo y se encuentran con una ciudad amurallada. Tal vez aterricemos y pensemos en que estamos nosotros ahí y recibimos una promesa de Dios, y es que la promesa es que vamos a conquistar una tierra prometida. Pero llega el momento en que el Señor nos permite pasar de manera sobrenatural el río Jordán. Y lo primero que encontramos de esa tierra prometida es una ciudad amurallada. Esta era Jericó. Sin embargo, previamente Josué había enviado 2 espías, quienes se refugiaron donde Rahab, la ramera, la cual más adelante vamos a estar hablando de ella. Tras tanto, el reporte de los espías fue este. Está muy bien. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ese fue el reporte de estos espías. Sin embargo, llega Josué a este lugar, pasa el Jordán y encuentra esa ciudad amurallada. Y no sé si pasó por la mente de Josué, pero si yo hubiera estado allí, hubiera dudado acerca de este reporte de los espías. Pensé y hubiera pensado que estos espías probablemente me estaban engañando al encontrarme ante tal ciudad fortificada. Sin embargo, Dios adelante habla con Josué y le da instrucciones precisas para la conquista.
Josué capítulo 6, versículo 2 al 5 dice: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esa es la promesa que Dios hace a Josué. Pero le dice: ¿Cómo hacerlo? Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Jehová entonces le dice en general 2 cosas a Josué. ¿Qué es lo que le dice en este pasaje? Primero, van a ganar. Yo se los he entregado, les he entregado este pueblo. Yo ya les di la victoria, pero también les dice algo. Les dice qué deben hacer y cómo deben hacerlo. Después de que Josué recibe la instrucción, él transmite al pueblo. El pueblo escucha la instrucción de Josué. El pueblo escucha la palabra de Dios a través de Josué. Al finalizar la conversación de Dios con Josué, él habla en primer lugar a los sacerdotes y les da la instrucción de que Jehová ha recibido, le da la instrucción de la cual Jehová le ha dado. Le recuerdan que debe ir el arca del pacto con ellos, y esto como símbolo de su pacto, la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora vamos a ver que el pueblo no actúa por vista, el pueblo actúa acá por fe. A pesar de que la instrucción, hermanos, vemos que no fue tan racional. No hay un acontecimiento histórico similar a este, ni antes de este, ni después de este. Es decir, el pueblo actuó en fe. Los muros de una ciudad nunca habían caído por la voz o por el grito de una nación, ni tampoco los pueblos de una nación habían caído porque alguien los rodeara. Actualmente nosotros nos encontramos contaminados de razonamiento. Estamos en una sociedad que está contaminada de razón. Estamos en una sociedad que está contaminada de el correcto pensamiento. Quiero decir que el creyente no fundamenta sus decisiones en la razón. El creyente fundamenta sus decisiones en la fe en Cristo Jesús y su revelación a través de las Escrituras. Y yo estamos llamados, hermanos, no a fundamentar nuestras vidas en la razón. No se trata de que para tomar una decisión usted tenga que echar números, y si los números no le dan positivos, entonces no tomará esa decisión. Las decisiones que toma el pueblo de Dios, las decisiones que toma usted y yo, están basadas en la fe, y deben estar basadas en la palabra de Dios. Hermanos, este es un llamado para que vivamos y tomemos decisiones basadas en Cristo Jesús por la fe, y ustedes pueden encontrar y podemos encontrar a través de todo este relato de Hebreos cómo esas personas actuaron por fe y no por vista. Por ejemplo, Abraham salió de una tierra en que tenía comodidad, salió de una tierra donde tenía todo para no por vista creer al Señor y Dios, quien le había dado una instrucción específica. Fueron 6 días, hermanos, en los que el pueblo rodeó los muros de Jericó una vez cada día. Y llegó el séptimo día donde el pueblo debía rodear
a Jericó 7 veces. Al finalizar, los sacerdotes tocaron las trompetas, el pueblo gritó y los muros cayeron. En este pasaje se presenta la importancia de que tiene el pueblo de Dios de tomar decisiones en la palabra de Dios, tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Actualmente no podemos tomar literal ese pasaje para aplicarlo. Es decir, usted y yo no estamos llamados a rodear pueblos o a pisar lugares para que sean nuestros. Por más descabellada que suene esta idea, muchos enseñan tal cosa. Probablemente algunos han escuchado líderes de contextos religiosos decir: vaya y pise esa casa, vaya y pise ese local, ese carro, vaya y pise esa mujer para que sea suya, vaya y pise ese hombre para que sea suyo. Pero esa no es la aplicación, hermanos, que nos quiere decir la palabra de Dios. Si es que Josué fue a pisar la tierra que Dios le tenía como heredad. Pero, hermanos, no fueron las pisadas de Josué quienes hicieron algo místico en la conquista de esos territorios, ni tampoco, ni mucho menos, fueron las vueltas que dieron el pueblo de Dios que derribaron los muros, sino fue la fe en Dios Todopoderoso, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 30, por la fe. Hermanos, no podemos sacar de contexto este mensaje y decirle a usted que estas 7 vueltas significan algo que usted tiene que hacer, significa 7 promesas. Algunos tratan de malinterpretar estos versículos para dar una aplicación algo mística. Y lo que encontramos en la palabra de Dios es todo lo contrario. Encontramos una fe en Cristo Jesús, una fe basada en su palabra. Usted puede pensar, ¿por qué no dar alguna casa o un local o tal vez rodear un lugar deseado si la palabra de Dios lo dice? Y pues si le funcionó a Josué y al pueblo de Dios, pues a mí también me vaya a funcionar. Mi respuesta es que no podemos sacar de contexto relatos de la palabra de Dios para que actuemos con una aparente fe que realmente se convierte en misticismo. La fe es todo lo contrario al misticismo. La fe no está ligada al misticismo. Y déjeme decir algo respecto al misticismo. Sabemos que hay refranes que son utilizados en el común y hay también acciones que se usan en el común. Agüero, como también prácticas, pueden ser amuletos para que le dicen que les va a ir bien, o que nos dice a nosotros que si hacemos estas prácticas o ejecutamos, tenemos amuletos, nos va a ir bien. Recordamos frases como: al que madruga, Dios le ayuda. O también otra frase dice: ayúdate que Dios te ayudará. Otra práctica como es la de persinarse. Y si hacemos esto, tal vez pensamos que nos va a ir bien. Sin embargo, sabemos que son prácticas y palabras inventadas por el hombre. Ahora, estoy hablando de tal vez algún grupo de personas que no están acá, pero usted y yo podemos caer en el error de utilizar acontecimientos que están en la palabra de Dios y volverlos como amuletos. No estoy alejado de la realidad, hermanos. Esto pasa en muchas personas. Esto pasa en muchos contextos religiosos. Esto pasa en muchos movimientos que se hacen llamar cristianos. Y no está bien, repito, no es bíblico. No podemos sacar de contexto relatos de la palabra de Dios para actuar con una aparente fe que realmente es misticismo. Nosotros que realmente estamos llamados es a obedecer la palabra de Dios. Josué obedeció una instrucción que Dios directamente le dio. Y usted y yo ahora estamos llamados a obedecer directamente lo que la palabra de Dios ha sido revelada
a lo que en la palabra de Dios ha sido instruida. Este es el verdadero principio para aplicar de este acontecimiento. Sin lugar a duda, obedecer la palabra de Dios, obedecer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras es un acto de fe, es un acto de confianza en el Señor, en el Creador, en el Salvador, en el Redentor, en nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos y adoramos. Y obedecer la palabra de Dios para muchos es locura. ¿A quién se le ocurre en medio de esta pandemia congregarse? O tal vez a quién se le ocurre dejar sus metas, dejar sus sueños por seguir la voluntad de un Dios invisible. Solo eso puede pasar por la obra de Dios en su pueblo. Ahora estamos llamados a mirar a Cristo, puestos los ojos en Cristo. Dios ahora ha hablado por Jesucristo, su Hijo, y esto lo vimos hace unos meses atrás, Hebreos, cuando nos habla de que ahora, hablando de muchas maneras, hablando de muchas formas, este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, Jesucristo. Usted y yo debemos escuchar atentamente su palabra, pero no solo debemos escuchar atentamente su palabra, debemos obedecerla inmediatamente. Que los muros de Jericó hayan caído en decir que Dios les ha dado la victoria para conquistar la ciudad de Jericó, con ello el inicio de la conquista de Canaán. El pueblo de Dios, entonces vemos que ahora conquista la tierra prometida por la fe. Y actualmente nosotros como pueblo de Dios, también por la fe, recibimos la vida eterna, una herencia incorruptible. Nosotros esperamos con certeza vida eterna, porque nuestro Dios la prometió y la ganó. Dios se hizo hombre para que pudiéramos usted y yo tener una redención, una salvación eterna. Él tuvo una vida sin pecado, murió en la cruz y también Él venció la muerte, resucitando al tercer día, ascendiendo a los cielos, para que usted y yo pudiéramos tener la conquista de la muerte eterna y ahora poder heredar vida eterna. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 lo dice así. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, está hablando en este momento de las personas, y dice, Él también compartió esa naturaleza humana. ¿De quién está hablando acá, hermanos? ¿De quién está hablando Hebreos 2:14? De Cristo, de Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesús cuando compartió esa naturaleza humana? Dice, para anular mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Tal vez usted pueda decir, no, yo no soy creyente y yo vivo como quiera. Tal vez alguno de los que están en la transmisión pueda estar escuchando ese mensaje y decir, bueno, que obedecer a un Dios invisible. Pero quiero decirle a usted que tal vez está acá o está escuchando la transmisión. Si usted no está obedeciendo a Dios, está obedeciendo al diablo, está bajo la esclavitud del pecado, está bajo la esclavitud en la cual esto conlleva a muerte. Ciertamente la conquista de la tierra prometida era un pequeño destello, tan solo un pequeño destello de la victoria eterna que Jesucristo logró a través de su obra de redención. La fe en Cristo Jesús
nos da la conquista de la vida eterna. Usted y yo no la podemos poseer por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, así como el pueblo de Dios en ese tiempo no podía conquistar la tierra de Jericó por sus propias fuerzas. Ellos no podían derribar por sus propias fuerzas los muros, pero hay un Dios que les estaba guiando, y ahora usted también y yo podemos recibir la vida eterna por gracia. No quiero dejar de mencionar que esta promesa al pueblo de Dios es para ellos, es para el pueblo de Dios. Es dirigida a sus hijos. Y posiblemente algunos que están escuchando esta enseñanza no hacen parte de esta promesa. Es decir, no hacen parte del pueblo de Dios. Si usted en esta mañana aún no ha entregado su vida a Cristo, hoy puede ser el día de su salvación. Rinda su vida al único Dios verdadero. Arrepiéntase de andar en pecado. No siga más por esta senda, porque esta senda lo va a llevar a una dirección y a un fin eterno, y es la muerte. Crea en Jesús. Mire a Jesús, y así será parte del pueblo de Dios. Como mencioné al principio, la fe que se menciona en este versículo de Hebreos 11:30 cae sobre el pueblo y no cae sobre una persona específica. Esto nos va a reflexionar en la importancia de vernos a nosotros como un cuerpo, no como personas aisladas. No existe el cristiano aislado, no existe el creyente aislado, no existe el creyente a mi manera, no existe el creyente a la forma que yo quiero. Hay un movimiento, hay una manifestación de iglesias emergentes, y lo que tienen algunas personas a hablar es que las iglesias somos cada uno de nosotros, sin importar de que nos congreguemos o no. Les quiero decir que es una idea fuera de la palabra de Dios. No existimos nosotros si no hacemos parte de un cuerpo. No existe iglesia aislada. Existe la iglesia como un cuerpo. Existe la iglesia como una familia. Usted y yo, quieran o no, son parte de mi familia. Viceversa, yo quiera o no, soy parte de su familia. Somos rescatados por la sangre del Redentor, de nuestro Señor. Y esto hace que tengamos que vivir una vida de fe. Si vivimos una vida de fe, hermanos, escuchen muy bien eso. Si usted y yo decimos que vivimos una vida de fe, debemos vivir una vida de iglesia. Debemos vivir una vida de comunión con quienes han creído en Cristo. He aquí la importancia de congregarnos. He aquí la importancia de vernos seguidamente. He aquí la importancia de que usted y yo estemos en comunicación constante o frecuente, o al menos con alguno de los hermanos que nos rodean. Los que viven una vida de fe, viven una vida de comunión con quienes han creído en Cristo. Y esa comunión principalmente es con la iglesia local. Es por eso el llamado, hermanos, y la exhortación del día de esta mañana, a no dejarnos de congregarnos, a no dejar que nos dividan, a no dejar que nos aparten o que nos aíslen del pueblo de Dios, que nos aíslen del cuerpo de Dios. Aquí hemos hablado de que la conquista del pueblo de Dios fue resultado de la fe. Vimos a través de Josué que él escuchó atentamente la palabra de Dios, Josué, y después él diligentemente compartió la palabra de Dios a su pueblo. Y a pesar de que la instrucción no fuera racional, el pueblo actuó en fe y cayeron los muros de Jericó. Ahora pasemos al segundo punto de este sermón. ¿Alguien? ¿Todavía están acá? Sí. Rahab no pereció por la fe.
Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:31. Vamos a leerlo. Por la fe, Rahab no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Este pasaje nos habla acerca de Rahab e inmediatamente nos dice que era ramera, era una prostituta. Rahab tenía una vida de pecado y además de esto era parte de la nación que iba a ser destruida. Lo que llama la atención en este versículo que acabamos de leer es que ella no pereció, ella no fue destruida. Y usted y yo podemos preguntarnos cómo una mujer identificada como ramera, como prostituta, no pereció. Y también nos da un factor importante y es que dice por la fe. Cómo una mujer llena de pecado actúa en fe. Tal vez Rahab tiene aspectos más similares con usted y conmigo que otro personaje mencionado en la historia de Hebreos 11. Usted tal vez se quisiera identificar con Moisés o de pronto con Josué o con Abraham, con Isaac, con Jacob. Pero le quiero decir algo en esta mañana. Usted y yo nos parecemos más a Rahab. Estas dos características nos pueden recordar quiénes éramos antes de Cristo. Antes de que Jesucristo fuera nuestro Señor y Salvador. Nos encontramos nosotros en una vida esclavizada al pecado. Y no éramos parte del pueblo de Dios. Tal vez usted diga, no, pero John, yo no frecuento, yo no tengo esta vida de licenciosa en mi sexualidad. Pero tal vez sí ha pecado. Estoy seguro que ha pecado en algún área. Y estoy seguro porque la palabra de Dios lo dice. Todos hemos pecado. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo que Rahab hiciera? ¿Qué hizo Rahab mejor para no perecer o para no ser destruida? El texto nos muestra inmediatamente que ella recibió a los espías en paz. Ahora revisemos un poquito más allá de lo que quiere decir esto. O sea, Rahab recibió a unas personas, pero ¿qué quiere decir eso? Lo primero que vemos es que Rahab estaba condenada a morir. Dios, al entregar al pueblo de Canaán en manos de Josué, significaba destrucción, significaba muerte a todos los habitantes, incluidos Rahab y su familia. De hecho, un juez, al revisar el caso de Rahab, con argumentos suficientes podría decir que claramente ella merecía castigo y merecía destrucción. Y aquí hay un paralelo importante con nuestras vidas. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, entonces que Rahab merecía un justo juicio, al igual que usted y yo, merecíamos un justo juicio al haber pecado. ¿Y cuál era ese juicio? Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Al igual que Rahab, nosotros merecíamos muerte, merecíamos condenación, merecíamos destrucción, porque hemos pecado y ella había pecado. Sin embargo, encontramos que la historia no termina acá. Rahab escuchó acerca del Dios Altísimo. El relato de Josué nos indica que Rahab había escuchado del Dios Altísimo y ella temió y creyó. Josué capítulo 2, versículo 9 al 11. Por favor, si quiere mire en las pantallas, también podemos verlo. Josué capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice,
sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿Quién está hablando acá? Está hablando Rahab. Es lo que está diciendo ella. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Lo que quiere decir acá es que ella estaba diciendo el temor que tenía Jericó por el pueblo de Dios. Dice el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de nosotros. Y fíjese en este final, que es una confesión grandiosa. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No sabemos con exactitud cómo llegó esa información a Rahab. Lo que sí sabemos es que había llegado a sus oídos los acontecimientos y obras del Dios Altísimo. El mensaje de Dios. Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra. Este mensaje trajo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted y yo tenemos la palabra de Dios, hay esperanza. Si estamos vivos, hay esperanza. Y es preciso mencionar que el mensaje que para ella fue para salvación, para el resto fue para condenación. No sabemos si la fe está actuando, o mejor, si la palabra de Dios en este momento, usted que me está escuchando, está actuando para fe. Espero que así sea. Pero si no está actuando para fe, está actuando para condenación. Cuanto somos, seremos inexcusables delante de Dios en su juicio. Y aquí hay una verdad aplicada a nuestras vidas. El resultado de hablar del Evangelio no sabemos si es efectivo cuando muchas personas se convierten o cuando muchas personas nos siguen. Sabemos que el resultado del Evangelio se trata de ser más fieles a la palabra de Dios. Y ella, entonces, la palabra de Dios traerá vida a quienes crean y también traerá condenación eterna a los que rechazan ese mensaje. Descansemos en la soberanía de Dios. Además de la confesión que acabamos de leer de Rahab, las Escrituras nos muestran que ella actuó en consecuencia de su fe. Es decir, Rahab creyó, pero también Rahab obró, Rahab actuó. Dice el relato que ella oculta a los espías que había enviado Josué. La vida de los espías estaba en peligro. Ellos estaban siendo perseguidos por los cananeos. Ellos debían buscarlos a como de lugar para que no volvieran a Josué y no pudieran entregar el reporte. Sin embargo, vemos que la vida de los espías es resguardada y por lo tanto pueden llevar el informe que leímos hace unos minutos atrás. Este informe de que Canaán ha sido entregada por Dios en manos de su pueblo. Ahora, en Rahab recordamos la importancia de la fe acompañada por obras. Santiago capítulo 2, versículo 25 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Nosotros no olvidamos que la salvación es por gracia, pero el verdadero creyente refleja su fe ¿cómo? ¿Cómo refleja el verdadero creyente su fe? Por las obras, no solo por su confesión, no solo porque habla bonito, no solo porque tiene
claro las doctrinas de la gracia o porque tiene claro algunas ideas de las escrituras. El verdadero creyente refleja su verdadera fe a través de verdaderas obras, obras bíblicas. No pereció, sino que fue rescatada de la ira de Dios. La palabra perecer acá significa que no fue destruida. Es decir, que no murió juntamente con los desobedientes. Y aunque eso tiene un significado inmediato, con eso quiere decir que Rahab fue rescatada inmediatamente de la destrucción de Jericó como promesa que los espías les habían dado. También tiene una connotación eterna. Rahab fue rescatada eternamente de la ira de Dios por la fe. Como mencioné hace poco, nuestra antigua manera de vivir nos identifica con Rahab, pero también a todo creyente fiel y verdadero debe identificarlo con lo que Dios hizo con ella. Ahora, Dios la hace parte de su pueblo. Dios recuerda que los gentiles, como usted y yo, íbamos a ser también parte del pueblo de Dios. En aquel tiempo, dice la Biblia, estabais sin Cristo, hablando de nuestra vida sin Él, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Escuche muy bien eso. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo dice Efesios capítulo 2, versículo 12 al 14. Rahab, aún siendo una mujer pecadora, es ahora parte del pueblo de Dios. Dios actuó en la vida de ella para salvación y rescate de su vida. Nosotros como cristianos, al creer en el Evangelio, al creer en Cristo Jesús, somos cercanos por la sangre de Cristo, por su sacrificio, y ahora somos parte de su pueblo. De nuevo, hermanos, resalta la importancia de que somos parte de un pueblo, somos parte de un cuerpo, somos parte de una iglesia local. Y como dato importante para rescatar de Rahab, es que ella no fue salva porque estuvo de buenas, o como decimos coloquialmente, por chiripazo, ni tampoco fue rescatada por alguna casualidad. Estaba en los planes de Dios que ella fuera contada dentro de sus elegidos. Tanto así que esta mujer que había sido pecadora, que había sido prostituta, hace parte de la genealogía de David y por lo tanto hace parte de la genealogía de Jesús. Ella se casó con Salmón y lo vemos en Mateo capítulo 1. Para ir cerrando, quiero mencionar en Josué capítulo 6, versículo 25. Y si tal vez usted no ha puesto atención en ese tiempo, se distrajo porque le ganó el sueño, porque de pronto se distrajo allá en su casa, escúcheme esos minutos que vamos a resumir todo lo que hemos dicho. Dice Josué 6:25, esfuércese estos minutos, por favor. Dice, mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y la casa de su padre, todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, y por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a conocer a Jacob. Ahora nosotros tenemos un mejor Josué, tenemos un mejor conquistador. El hebreo para la palabra Josué es Jehová es salvación. Nosotros tenemos un mejor conquistador, tenemos un mejor Josué,
tenemos a Jesucristo, quien nos rescató de la destrucción y nos hace parte de su pueblo, hace parte de su familia. Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Usted y yo ahora somos parte de una familia, si hemos creído verdaderamente en Cristo Jesús. En resumen, hablamos de 2 puntos. Lo primero que dijimos es que la conquista del pueblo de Dios fue resultado de la fe. También hablamos que en ese mismo punto que Josué escuchó atentamente la palabra de Dios. Vemos que el pueblo escuchó la palabra de Dios a través de Josué. Y a pesar de que la instrucción y la palabra de Dios no fuera racional, el pueblo actuó con fe y cayeron los muros de Jericó. Cristo conquista la vida eterna. Cristo conquistó la muerte eterna y ahora nos da vida eterna. Y nosotros, su pueblo, por la fe, recibimos esa promesa que es eterna, es para siempre, hermanos. Estamos hablando de algo que es para toda la vida, que es infinito, que nunca acaba. Es una promesa que va más allá de lo terrenal. Es una promesa que Dios nos ha dado para que habitemos juntamente con Él en los lugares celestiales. La tierra prometida entonces es símbolo de la herencia y el reposo espiritual que pertenecen solo para el pueblo de Dios. En segundo lugar, hablamos que Rahab no pereció por la fe. Rahab, aunque estaba condenada a morir, al igual que usted y yo, escuchó hasta el Dios Altísimo. Rahab creyó y obró. Rahab creyó y actuó. Entonces Rahab no pereció, sino que fue rescatada de la ira eterna de Dios. Rahab entonces es parte del pueblo de Dios. La salvación que recibe Rahab es la misma que recibe todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esta fe no perecerá. Nuestras vidas tampoco perecerán junto con los desobedientes. Quiero mencionar algunas aplicaciones. Y a través de esta predicación he mencionado algunas de esas aplicaciones, valga la redundancia. Acerca de algunas verdades que se pueden aplicar para nuestras vidas y ver cómo nosotros estamos llamados a actuar. Y las quiero mencionar en este momento, reunirlas y mencionarlas en este momento. Para el no creyente, la fe que rescata y salva es la fe en Cristo Jesús. Si usted aún no es creyente, cree en Jesucristo como su Señor y Salvador y entregue su vida a Él. Ahora, una aplicación o varias aplicaciones para el creyente. Si usted y yo somos creyentes, estamos llamados a ser reconocidos no por nuestras habilidades, estamos llamados a ser reconocidos por el Dios a quien adoramos. Somos el pueblo reconocido por el pueblo, somos el pueblo reconocidos por el Dios que adoramos. Una segunda aplicación es, debemos tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, cuando no parezcan tan racionales. Sin lugar a duda, obedecer la voluntad de Dios revelada en las Escrituras es un acto de fe, es un acto de confianza a nuestro Señor y Salvador. Una tercera aplicación es que si tenemos una vida de fe, tenemos una vida de iglesia. Tenemos una vida de congregación, tenemos una vida de unión con quienes han creído en Cristo y esa unión principalmente es con la iglesia local, con los que estamos acá y seguro muchos de los que están en transmisión. El resultado de hablar del Evangelio no es cuántas personas se conviertan, se trata de ser más fieles a la palabra de Dios y ella entonces trae vida a los que creen y condenación eterna a los que rechazan este mensaje. La conclusión para orar es que la fe es el medio que Dios utilizó para que su pueblo conquistara la tierra prometida.
fe fue el medio que Dios utilizó para que Rahab fuera rescatada. Nosotros como creyentes, por la fe en Cristo Jesús, somos parte del pueblo de Dios, herederos de la vida eterna y rescatados de la destrucción, de la muerte eterna. Oremos. Señor y Dios, en esta mañana agradecemos por palabra, ha estado en nosotros y hemos podido recordar cómo a través de fe y por medio de la fe el pueblo de Dios conquistó la tierra de Jericó, y esto como sombra a nosotros. La fe en Cristo Jesús seremos libres de la muerte eterna y estaremos en vida eterna. Bien, por la fe Rahab no pereció, y ahora nosotros no pereceremos cuando creemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Agradecemos, Señor, por tu palabra. Haz la obra en tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Haz la obra en cada uno de nuestros corazones por tu palabra. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos terminado el tiempo de predicación, comunión, la palabra. Agradecemos a todas las personas que estuvieron en transmisión y nos estuvieron acompañando. Los esperamos esperamos que podamos vernos pronto a través de el culto congregacional que ahora estamos realizando a las 8 y a las 10:30. Esperamos que ustedes también nos sigan acompañando a través de este espacio. Y para terminar, hermanos, quiero mencionarles, si usted tal vez ha traído alguna ofrenda, algún